Las llamas ascendían 25 metros en el aire vespertino, tiñendo el crepúsculo de Texas con tonos de carmesí y oscuridad. Samuel Harlan se colocó en la entrada de su pequeña casa, observando cómo su cobertizo de almacenamiento se derrumbaba hacia adentro en medio de un estruendo de vigas y brasas. A los 74 años, con las palmas marcadas por décadas de duro trabajo, el rostro curtido como cuero viejo de montura. No huyó, no gritó, ni siquiera se inmutó cuando la estructura superior cedió. Simplemente observó, con su mirada azul clara reflejando el resplandor, calculando. 4 jinetes permanecían montados a 60 metros de distancia, recortados contra el infierno. El jefe reía. Un hombre corpulento con sombrero ancho y una voz que perforaba el crepitar del fuego. Esto es lo que te ganas, viejo. Esto pasa cuando te niegas a pagar tus deudas. Vance Coulton, magnate ganadero de la región, que había estado presionando a las pequeñas granjas durante semanas, exigiendo cuotas de protección para seguir operando en el territorio. Samuel se había negado. Lo había enfrentado directamente 3 semanas antes, diciéndole que había cultivado esta tierra durante 42 años y no daría ni un centavo a ningún matón barato. Vance había prometido consecuencias. Ahora habían llegado. Mi grano estaba almacenado allí, murmuró Samuel suavemente, más para sí mismo que para ellos. Provisiones para mis animales durante la estación fría. 7 meses de esfuerzo. Su mandíbula se tensó, más mi equipo, mis herramientas, todo. Vance avanzó su montura unos pasos, aún sonriendo. Debiste haber pagado, viejo. Debiste haber sido listo, pero elegiste ser terco. Elegiste hacerte el duro. Señaló hacia el cobertizo en llamas. Esto es solo el principio. La próxima vez es tu casa. Después de eso, tal vez eres tú. Así que, esto es lo que va a pasar. Vas a transferirme esta propiedad mañana por el precio que yo decida, y vas a estar agradecido de que te ofrezca algo. Los dos con Vance, hermanos llamados Blan y Harlan Wade, rieron junto a su jefe. Eran más jóvenes, más crueles, del tipo que disfrutaba causando daño. Blan tenía un lazo enrollado en su silla. Harlan no dejaba de tocar su revólver, impaciente. Samuel no respondió de inmediato. Estaba pensando en el rifle de largo alcance envuelto en tela encerada bajo sus tablas del piso. No lo había tocado en 17 años. No lo había necesitado. Pero lo había mantenido, lo había conservado listo porque ciertas habilidades una persona nunca las pierde. Ciertos talentos permanecen hasta el final. Te hice una pregunta, viejo. La voz de Vance se elevó. ¿Vas a transferir o volvemos y terminamos el trabajo? Samuel lo miró a través de la iluminación de las llamas. Te daré mi respuesta mañana. Vuelve al mediodía. Discutiremos los términos. Vance pareció sorprendido. Había esperado más pelea. Decisión inteligente, Harlan. Muy inteligente. Llegaremos al mediodía en punto. Prepara la escritura. Giró su montura, y los hermanos Wade lo siguieron. Se alejaron hacia las sombras crecientes, dejando a Samuel solo con el fuego. Una vez que desaparecieron, Samuel entró de nuevo en su casa. Sus palmas estaban firmes. Sus pensamientos claros, y en lo profundo, algo antiguo, frío y paciente se estaba despertando. Pero antes de descubrir qué sucede después, si te está gustando la historia, dale like. Y si aún no estás suscrito, asegúrate de hacerlo. Deja un comentario con el país desde el que estás viendo. Me encanta ver cómo estas sombras de las fronteras del oeste viajan por el mundo. Ahora, quédate conmigo hasta el final porque lo que viene te sorprenderá. Samuel esperó hasta que el fuego se apagó solo, luego caminó entre las ruinas humeantes de su cobertizo. Todo estaba perdido. 42 años de equipo acumulado, cueros, grano, forraje, reducido a cenizas y metal retorcido. Sus 4 caballos habían estado en el pasto, gracias a Dios, pero el cobertizo en sí era una destrucción total. Tomaría semanas reconstruirlo, semanas que no tenía a su edad.
Regresó a la casa y encendió una lámpara, levantó 4 tablas cerca del calentador y alcanzó el espacio oculto debajo. El paquete de tela encerada estaba exactamente donde lo había dejado en 1866 tras la última cacería de bisontes. Lo desenrolló con cuidado, con reverencia. El rifle de largo alcance emergió como un espectro de la historia. Modelo 1872, calibre 45 a 70, cañón hexagonal de 32 pulgadas pesando casi 11 libras. Un arma diseñada para acertar a distancias que la mayoría de la gente ni siquiera podía ver. Samuel había usado este rifle para derribar bisontes a 500 metros. Había derribado guerreros apaches de sus ponis a distancias que parecían increíbles. Había ganado competencias de tiro en 4 territorios. El rifle era parte de él, una extensión de su voluntad. Pasó las palmas sobre el metal, revisando óxido. No encontró ninguno. El arma estaba perfecta. Esperando. Dedicó la hora siguiente a limpiarlo de todos modos, por rutina y respeto. Aceite en las partes móviles. Examinar el cañón por obstrucciones. Evaluar el mecanismo de bloque cayente. Todo funcionaba fluidamente. Luego desenrolló la munición. 25 cartuchos de 45 a 70, cada uno cargado manualmente con 85 granos de pólvora detrás de un proyectil de 450 granos. Fuerza suficiente para derribar un bisonte a 800 metros. Mucho más que suficiente para derribar a una persona. Samuel pensó en Dan Scolton, en Bland y Harlan Wade, en cómo habían reído mientras su cobertizo ardía, en la amenaza de volver y quemarlo por completo, en 42 años de trabajo destruidos porque algún avaricioso bastardo quería extorsionar a cada granjero de la región. No era un asesino, nunca lo había sido. Había cazado bisontes para vivir, claro, luchado contra apaches cuando era necesario, pero nunca había sido un pistolero, nunca un hombre violento. Había construido esta granja con sudor y paciencia, criado ganado, mantenido solitario, sin molestar a nadie. Pero había una diferencia entre no ser violento y no ser capaz de violencia. Samuel era muy capaz. Solo había elegido no usar esa capacidad durante mucho tiempo. Mañana al mediodía, Vance y su banda volverían esperando a un viejo listo para rendirse, listo para entregar su propiedad y alejarse derrotado. Lo que encontrarían en cambio era algo completamente diferente. Algo que no verían venir hasta que fuera demasiado tarde. Samuel insertó 6 cartuchos en el rifle de largo alcance, colocó el enorme arma contra la pared, y se fue a dormir. Durmió profundamente, sin sueños, el sueño de un hombre que había tomado su decisión y no tenía remordimientos por lo que vendría. La mañana llegó fría y clara. Samuel se levantó temprano, preparó té, cocinó jamón y pan, comió despacio, metódicamente. Un hombre necesitaba combustible para lo que venía. Se vistió con su ropa de trabajo, pantalones de lona, camisa de algodón, chaleco de cuero. Nada elegante, solo la ropa de un viejo granjero haciendo su rutina. Luego tomó el rifle de largo alcance y se dirigió al este a través de su propiedad, viajando por robles dispersos y salientes rocosos. Su tierra abarcaba 350 acres, mayormente pradera ondulante con buena agua de un arroyo alimentado por manantial. Vance la quería por esa agua. El agua era oro en esta parte de Texas. Controla el agua. Controla todo. Samuel alcanzó su destino tras 25 minutos. Una colina baja dominando el camino norte a su casa, a 350 metros de su entrada. Altura ideal, líneas de visión ideales. Había cazado desde este lugar antes, tomando alces y antílopes. Ahora lo usaría para una presa diferente. Organizó piedras en un soporte de tiro, se posicionó detrás de ellas y se preparó para esperar. El rifle de largo alcance descansaba sobre las piedras, cañón inclinado hacia abajo hacia la casa. Samuel estaba cómodo, paciente. Esto era lo que la cacería de bisontes le había enseñado. Cómo esperar, cómo respirar, cómo fundirse con el paisaje. Horas podrían pasar y Samuel no se movería, no se inquietaría. Solo esperaría el momento. El sol ascendió.
La mañana se calentó. Los pájaros cantaron. Una ardilla pasó saltando ajena. Los pensamientos de Samuel vagaron a recuerdos. Su esposa, muerta ahora hace 17 años, de fiebre. Su hijo, casado y viviendo en Nueva York, no había visitado en 6 años. Su hija, perdida en un accidente minero en el 70. Estaba solo ahora. Lo había estado por mucho tiempo. Tal vez eso lo hacía más fácil. Nadie dependiendo de él. Nadie para llorar si las cosas salían mal. Alrededor de las 11:45, detectó caballos. Lejanos al principio, luego más cerca. La respiración de Samuel se ralentizó. Su pulso se estabilizó. Los viejos reflejos regresando como memoria corporal. Había hecho tiros como este 1000 veces. Bisontes a 500 metros, apenas visibles. Un disparo, una muerte. Limpio y eficiente. 4 jinetes emergieron en el camino norte. Vance al frente, los hermanos Ware a su lado. Viajaban despacio, confiados. Hombres que se creían en control, creían que un viejo cedería en lugar de pelear. Samuel los observó a través de la mira trasera del rifle de largo alcance, siguiendo su avance. 280 metros, 250, 230. A 210, estarían en la zona letal. Lo bastante cerca para certeza absoluta. Lo bastante lejos para que nunca vieran de dónde venía el disparo. Vance detuvo su montura frente al cobertizo carbonizado, mirando alrededor. Harlan, gritó. Sal. Hora de hacer negocios. El dedo de Samuel descansaba suavemente en el gatillo. Su respiración se había detenido por completo. El mundo se redujo a la imagen de mira, el objetivo, la presión. Harlan Vance gritó de nuevo, irritación colándose en su voz. No lo hagas más difícil de lo necesario. Sal. Blanway rió. Tal vez el viejo cobarde huyó. Tal vez está acurrucado en su casa, temblando como una hoja. Entonces lo sacamos, dijo Harlan, tocando su revólver una vez más. Le enseñamos modales. Samuel centró la mira trasera en el torso de Vance. 220 metros. Brisa leve del este, quizás 4 millas por hora. Insignificante a esta distancia. El rifle de largo alcance estaba firme como roca en el soporte de piedra. Las palmas de Samuel no temblaban, no vacilaban, 74 años y sus palmas firmes como acero. Pensó en darles una advertencia. Pensó en gritar que se fueran, que estaban en peligro. Pero las advertencias solo funcionan con gente que tiene sentido. Vance y su banda habían demostrado que no tenían ninguno. Habían quemado su cobertizo, amenazado con quemarlo por completo, amenazado con matarlo. Habían tomado sus decisiones. Ahora Samuel tomaría la suya. Su dedo se apretó en el gatillo. El rifle de largo alcance tronó como una tormenta. El enorme cartucho 45-70 erupcionando del cañón con una ráfaga de vapor y llama. El retroceso golpeó contra el hombro de Samuel. Conocido, esperado, controlado. El estruendo reverberó por las colinas como artillería. A 220 metros, Vance Colton se inclinó hacia atrás de su montura como si lo tirara una cuerda invisible. El proyectil de 45 calibre lo acertó de lleno en el torso, perforando costillas, órganos y espina dorsal, saliendo por la espalda en una niebla roja. Estaba muerto antes de tocar el suelo. Los caballos de Blan y Harlan se encabritaron y gritaron. Los hermanos lucharon por control, confusión y terror en sus rostros. No podían ver de dónde había venido el disparo. No podían ver a Samuel. Solo sabían que su jefe había sido matado por algo que sonaba como un mortero. ¿Qué demonios?, gritó Harlan, sacando su revólver, girando en su silla. ¿Dónde? Samuel ya estaba recargando. El mecanismo de bloque cayente del rifle de largo alcance lo hacía rápido. Bajar la palanca. Expulsar el cartucho usado. Insertar uno nuevo. Cerrar el mecanismo. 4 segundos, quizás 5. Memoria corporal de 8.
000, repeticiones durante las cacerías de bisontes. Blan había desmontado y corría hacia refugio detrás de la base de piedra del cobertizo carbonizado. Movimiento inteligente. Harlan aún montado intentando dominar su caballo asustado mientras buscaba un objetivo. Movimiento estúpido. Samuel posicionó la mira en Harlan. 220 metros. Objetivo en movimiento. Disparo más difícil. Anticipó el objetivo ligeramente, considerando el caballo de Harlan moviéndose lateralmente. Exhaló. Presionó. El rifle de largo alcance tronó de nuevo. Harlan recibió el proyectil alto en el brazo. El enorme slag lo giró completamente en la silla. Cayó de su montura, gritando, agarrando la herida. No un disparo fatal, pero casi. El brazo destruido, hueso fragmentado, arteria probablemente cortada. Sangraría hasta morir en minutos sin ayuda. Blan estaba detrás de la base ahora, oculto. Uno restante. Samuel recargó calmado, eficientemente. Tenía 19 cartuchos restantes, más que suficientes. Blan se acurrucaba detrás de la base del cobertizo, su pulso latiendo contra su pecho. Vance estaba muerto. Harlan estaba muriendo, sus gritos cortando el aire matutino. Y Blan no tenía idea de dónde venían los disparos. El ruido había rebotado en las colinas, imposible de localizar. Sur, oeste, no podía decirlo. Harlan, gritó. Harlan, ¿puedes moverte? Estoy herido. La voz de Harlan era aguda por el dolor y el terror. Estoy herido grave. Blan, ayúdame. ¿Dónde está el tirador? No lo sé. No veo nada. Blan, estoy sangrando. Dios, estoy sangrando mucho. Blan arriesgó una mirada sobre la base. Harlan estaba a 25 metros en terreno abierto, agarrando su brazo, sangre brotando entre sus dedos. Su caballo había huido. El cadáver de Vance yacía inmóvil, y más allá, nada más que pradera vacía y piedras dispersas y robles. El viejo estaba en algún lugar allá afuera con un arma que sonaba como artillería, un rifle de bisontes. Tenía que ser. Blan los había oído antes cuando la cacería de bisontes aún existía. Armas enormes que podían matar a distancias que un rifle normal no igualaba. Harlan debía haber sido cazador de bisontes en el pasado. Debía haber conservado su herramienta. Y ahora la estaba usando contra ellos. Harlan, gritó Blan. Harlan, viejo bastardo. Esto es asesinato. Estás matando a hombres desarmados. Desde algún lugar lejano, la voz de Samuel flotó de vuelta calmada y fría. Quemaste mi cobertizo. Amenazaste mi vida. Viniste aquí a robar mi tierra. Por lo que a mí respecta, estás recibiendo exactamente lo que mereces. Blan sintió sudor frío corriendo por su espalda. Esto no debía pasar. Habían estado intimidando a pequeños granjeros durante semanas. Nadie había resistido. Nadie lo había intentado. Eran solo viejos agricultores y vaqueros desgastados, demasiado asustados o cansados para oponerse. Pero Harlan era diferente. Harlan era algo completamente distinto. Pagaré. Gritó Blan. Pagaré por el cobertizo. Lo reconstruiremos. Solo déjanos ir. Demasiado tarde para eso. La voz de Samuel regresó. Tomaste tu decisión anoche. Ahora vívela o no. Los gritos de Harlan se habían debilitado. Estaba de lado ahora, acurrucado alrededor de la herida, su rostro pálido como la nieve. Blan conocía los signos. Harlan estaba muriendo. Quizás minutos restantes, quizás menos, y si Blan se quedaba aquí, moriría también. El viejo los tenía atrapados, tenía la posición elevada, la distancia, todo el tiempo del mundo. Blan tomó una decisión. Irrumpió del refugio, corriendo al sur hacia un grupo de robles a 60 metros. Si podía alcanzar los árboles, podía maniobrar de vuelta a su caballo, escapar del alcance. El rifle de largo alcance tronó. El proyectil pasó tan cerca de la cabeza de Blan que sintió la brisa de su paso.
Golpeó el suelo 12 pies adelante, erupcionando una fuente de tierra. Blan se lanzó al suelo, jadeando. El viejo podría haberlo matado. Podría haber colocado ese proyectil en su espina. En cambio, había fallado a propósito. Una advertencia. La voz de Samuel se oyó a través de la pradera. El próximo no fallará. Vuelve detrás de esa base, muchacho. Vamos a tener una conversación. Blan gateó de vuelta a la base, sus piernas temblando tanto que apenas podía ponerse de pie. Harlan había dejado de gritar, de moverse. Muerto probablemente. Solo él ahora. Solo él y el viejo con el rifle. ¿Qué quieres?, gritó Blan, odiando cómo se quebraba su voz. Quiero que entiendas algo, respondió Samuel. Tengo 74 años. He vivido una vida larga, visto mucho, hecho mucho. Y estoy cansado, Blan. Cansado de hombres como Vance pensando que pueden tomar lo que quieran. Cansado de tiranos. Cansado de ver a gente decente ser empujada porque les falta fuerza o voluntad para empujar de vuelta. Entonces, ¿solo vas a matarme? Esa es tu solución. Te estoy ofreciendo una elección. La misma elección que me ofreciste anoche cuando quemaste mi cobertizo. Puedes quedarte detrás de esa barrera y morir de sed en unos días. Puedes intentar huir y te dispararé por la espalda. O puedes salir al abierto, desarmado. Manos arriba y rendirte. Te ataré, te llevaré al pueblo, dejaré que la ley lo maneje. La mente de Blan corría. La ley. El Marshal Fletcher en Silver Creek Valley era el hombre de Vance. Comprado y pagado. Si Blan se rendía, inventaría alguna historia. Diría que Harlan los había emboscado. Fletcher lo creería. Tenía que creerlo. El dinero de Vance había pagado su salario por 3 años. ¿Cómo sé que no me dispararás de todos modos?, gritó Blan. No lo sabes, dijo Samuel simplemente. Tendrás que confiar en mí. De la misma manera que yo confié en que al pagar mis impuestos y seguir la ley, hombres como Vance no quemarían mi propiedad y amenazarían mi vida. La confianza es algo curioso, ¿no? Blan miró el cadáver de Harlan, miró el de Vance, pensó en sus opciones, pensó en morir aquí, abatido como un perro, o probar suerte con la ley. Tal vez podría comprar su salida. Tal vez desaparecer antes del juicio. El territorio era grande. Un hombre podía desaparecer si era listo. De acuerdo, llamó. De acuerdo, estoy saliendo. No dispares. Estoy desarmado. Tira tu revólver primero y tu cuchillo, cualquier arma oculta, todo. Blan lo hizo. Su revólver Smith aterrizó en la tierra. Su cuchillo lo siguió, un pequeño deriñe de su bota. Se levantó despacio, brazos altos, y salió de detrás de la base. Sus piernas se sentían como gelatina. Su boca seca como polvo. Cada instinto gritaba huir, pero sabía que si lo hacía, el viejo lo mataría. Camina hacia la casa, dirigió Samuel. Despacio y firme, sin movimientos bruscos. Blan caminó 35 metros. 45. La puerta de la casa se abrió y allí estaba Harlan, cabello plateado, delgado como un poste, sosteniendo ese enorme rifle de largo alcance como si no pesara nada. El cañón apuntaba directo al torso de Blan. A esta distancia, lo partiría en dos. De rodillas, dijo Samuel. Blan se arrodilló. Samuel se acercó, sacando un trozo de cuerda de su correa. Aseguró las palmas de Blan detrás de su espalda con velocidad experta. Luego las piernas, luego las conectó, atándolo tan completamente que el movimiento era imposible. Los mataste, dijo Blan, voz vacía. Los asesinaste. Legítima defensa, dijo Samuel calmado. Entraron en mi propiedad con intención agresiva, me amenazaron. Me defendí. Eso es lo que le diré a la ley. Eso es lo que pasó. Fletcher no te creerá. Tal vez no. Pero tengo testigos que afirmarán que Vance estaba exigiendo dinero por todo el distrito. Tengo recibos mostrando lo que pagué en cuotas legítimas versus lo que Vance exigía.
Tengo tus armas, tu lazo, el cobertizo quemado. Tengo un caso, muchacho. La pregunta es, ¿tú? Samuel cargó a Blan en un carro y lo transportó a Silver Creek Valley. El pueblo era pequeño, quizás 250 residentes, una calle principal, el surtido típico de Selún, tienda general, iglesia y oficina del Marsal. El Marshal Fletcher estaba en su oficina cuando Samuel llegó, y su rostro palideció al ver a Blan atado en el carro. ¿Qué demonios pasó?, exigió Fletcher, saliendo apresurado. Vance Coulton y su banda quemaron mi cobertizo anoche, dijo Samuel calmado. Volvieron esta mañana amenazando con matarme y tomar mi tierra. Me defendí. Vance y Harlan Wade están muertos. Blan aquí se rindió. El rostro de Fletcher se oscureció. Mataste a Vance. Lo mataste. Legítima defensa. Estaba en mi propiedad, armado, emitiendo amenazas. Tengo testigos del incendio del cobertizo. Vecinos vieron las llamas, oyeron los gritos. Y tengo a Blan aquí que puede confirmar lo que pasó. Blan, rostro magullado y aterrorizado, no dijo nada. Fletcher miró entre ellos. Cálculo en su mirada. Vance había sido su fuente de ingresos. Con Vance muerto, ese dinero se iba. Pero si Fletcher intentaba incriminar a Harlan, el viejo podría tener prueba que lo implicara a él mismo en los esquemas de exigencia de Vance. Necesitaré investigar, dijo Fletcher cauteloso. Detenerte para interrogatorio. Bien, dijo Samuel. Enciérrame si quieres. Pero también encerrarás al único testigo de los crímenes de Vance. Y la gente en este pueblo sabe lo que Vance hacía. Sabe que presionaba a granjeros. Sabe que tú lo ignoraste. Esto podría salirte mal, Marsal. O podría quedar en silencio. Vance era un criminal que se mató intentando robar tierra. Caso cerrado. Tú sigues. Encuentras trabajo honesto. Yo vuelvo a mi granja. Reconstruyo mi cobertizo. Todos tenemos un nuevo comienzo. La boca de Fletcher trabajó. Miró a Blan. ¿Es cierto? ¿Vance intentaba robar la tierra de Harlan? El silencio de Blan fue respuesta suficiente. Fletcher suspiró, de repente pareciendo viejo. De acuerdo, lo registraré como legítima defensa. Vance Coulton, muerto durante intento de robo. Harlan Wade, muerto durante comisión de un crimen. Blan Wade, detenido como cómplice. Miró a Samuel. Pero no vuelvas aquí, Harlan. Quédate en tu tierra. Mantén la cabeza baja porque si oigo que has usado ese rifle en alguien más, vendré por ti. Esa es una promesa. Justo, dijo Samuel. No busco problemas, Marsal. Nunca lo hice, solo defendiendo lo mío. Dejó el carro, dejó a Blan con Fletcher y caminó de vuelta por el pueblo. La gente miraba. La noticia ya se había corrido. El viejo Harlan había matado a Vance Coulton, lo había disparado desde lejos con un rifle de bisontes. Algunos miraban a Samuel con temor, otros con admiración, algunos con algo como alivio. Vance había aterrorizado toda esta área. Ahora se había ido. Samuel compró materiales en la tienda general. Madera, tornillos, cuerda, tela. Comenzó el largo proceso de reconstruir. En las semanas siguientes, algo inesperado ocurrió. Vecinos aparecieron. Hombres que Samuel apenas conocía. Pequeños granjeros que también habían sido víctimas de los planes de Vance. Trajeron herramientas, materiales, mano de obra. Juntos, reconstruyeron el cobertizo de Samuel en 4 semanas. Mejor que antes. Más resistente. ¿Por qué?, preguntó Samuel una noche mientras terminaban el techo. ¿Por qué ayudarme? Un granjero llamado Finn sonrió. Porque hiciste lo que todos teníamos demasiado miedo de hacer. Resististe. Peleaste. Y ganaste. Eso significa algo aquí afuera, Samuel. Significa todo. El nuevo cobertizo se erguía firme contra el cielo de Texas. Samuel lo llenó de grano, repuso sus herramientas, volvió a meter sus caballos.
La vida volvió a la normalidad. O tan normal como podía ser después de matar a 2 hombres. No sentía remordimiento exactamente. Tal vez debería, pero cada vez que la duda asomaba, recordaba las llamas, las risas, las amenazas. Vance y Harlan habían tomado sus decisiones. Samuel había tomado la suya. Esa era justicia fronteriza. Dura, final, pero justa a su manera brutal. Pasaron semanas. Luego un mes. Samuel reanudó sus rutinas, alimentando animales, reparando cercas, observando las estaciones cambiar. Había vuelto a colocar el rifle de largo alcance bajo las tablas, envuelto en tela encerada, esperando no necesitarlo nunca más, pero sabiendo que estaba allí si lo hacía. Una noche a inicios del invierno, un jinete apareció. Joven, quizás 27, bien vestido, montando un buen caballo. Desmontó en el porche de Samuel y se quitó el sombrero respetuosamente. Señor Harlan. Me llamo Matthew Colton. Soy pariente de Vance. La palma de Samuel se acercó a su rifle, apoyado contra la estructura de la entrada. ¿Así? Matthew levantó las palmas rápido. No vengo por problemas. Lo juro. Solo quería hablar sobre mi pariente, sobre lo que pasó. El rostro de Matthew era joven pero serio. Heredé su rancho, sus posesiones. Y he estado revisando sus papeles, cartas, libros, cuentas. Se detuvo. Señor Harlan, mi pariente era un criminal. Exigía dinero de medio distrito, amenazaba gente, los quemaba si no pagaban. No tenía idea. Estaba en el este terminando estudios. Pero ahora lo sé, y me avergüenzo. Samuel lo estudió. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero arreglarlo. Estoy vendiendo el rancho, liquidando todo, y pagando restituciones a todos los que mi pariente dañó, incluido usted. Sacó un sobre de su chaqueta. Esto es por su cobertizo, por sus pérdidas. No es suficiente. Nada lo sería, pero es algo. Samuel tomó el sobre, lo abrió. Cheque bancario por 600 pesos. Más que suficiente para cubrir sus daños 3 veces. No tienes que hacer esto. Sí, tengo. Porque si no, no soy mejor que él. Estaría beneficiándome de robo y violencia, y no lo haré. No seré ese tipo de hombre. Matthew miró a los ojos de Samuel. Lamento lo que mi pariente hizo. Lamento que tuviera que matarlo, y lamento que llegara a violencia. Usted merecía algo mejor. Samuel sintió algo romperse en su pecho. Este muchacho, este joven decente, disculpándose por crímenes que no cometió. Asumiendo responsabilidad que no le correspondía. Era más de lo que Vance había hecho, más de lo que la mayoría haría. Tu pariente tomó sus decisiones, dijo Samuel suavemente. Tú estás tomando las tuyas. Y tus decisiones son buenas, muchacho. Honorables. No cargues su vergüenza. No eres él. Matthew asintió, conteniendo lágrimas. Gracias, señor. Eso significa más de lo que sabe. Se dieron la mano. Matthew se fue y Samuel se quedó en su porche sosteniendo el sobre, sintiendo algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Tal vez la frontera estaba cambiando. Tal vez la próxima generación sería mejor que la anterior. Tal vez la violencia no siempre sería la respuesta. O tal vez eso era solo el pensamiento esperanzado de un viejo. El invierno llegó duro ese año. La nieve cayó espesa sobre las llanuras de Texas, cubriendo la pradera de blanco. Los animales de Samuel sobrevivieron, resguardados en el nuevo cobertizo, alimentados con el grano que sus vecinos habían ayudado a almacenar. Pasó los meses fríos adentro leyendo, tallando madera, recordando a su esposa, sus hijos, las cacerías de bisontes, las guerras apaches, todos los años atrás extendiéndose en la historia. A veces pensaba en Vance y Harlan, en el momento en que apretó el gatillo, en el peso del rifle de largo alcance, el retroceso, la finalidad de la muerte. No lo lamentaba, pero lo cargaba. Como un hombre carga todas sus decisiones, buenas y malas, en la vejez.
La primavera regresó. La nieve se derritió. Pasto verde brotó del barro. La vida se renovó, obstinada y persistente. Samuel plantó un huerto, reparó daños invernales en cercas, observó nacimientos de nuevos potros. El ciclo continuaba, siempre había, siempre lo haría. Una mañana de mayo, estaba trabajando cerca del arroyo cuando oyó caballos, múltiples jinetes. Su palma fue al rifle que ahora llevaba siempre consigo. Pero al acercarse, reconoció rostros. Finn, el granjero que había ayudado a reconstruir su cobertizo. Otros de propiedades vecinas. Una docena en total. Finn desmontó mirando serio. Samuel, necesitamos hablar de problemas. Hay una nueva banda operando en la zona. Ladrones de ganado. Golpearon el lugar de Patterson la semana pasada. Se llevaron 60 cabezas. Golpearon la granja Donovan hace 3 días. Quemaron su alojamiento. Se dirigen al norte. Y creemos que vienen aquí después. Samuel sintió viejo cansancio a sentarse sobre él. ¿Cuántos? 7, quizás 9. Están organizados, profesionales, no como la banda de Vance. Estos son criminales reales, asesinos. ¿Qué quieren de mí? Finn miró a los otros granjeros. Queremos resistir. Unir nuestras fuerzas. Proteger nuestra tierra juntos. Pero necesitamos a alguien que sepa pelear. Alguien que lo haya hecho antes. Alguien como tú. Samuel quería decir no. Quería decirles que era demasiado viejo, demasiado cansado, que había tenido suficiente violencia para una vida. Pero miró sus rostros. Hombres honestos, trabajadores, asustados que solo querían proteger a sus familias y hogares. Hombres como él había sido antes de que Vance lo obligara. De acuerdo, dijo finalmente. Resistiremos, pero lo haremos inteligente, no con fuerza bruta, con estrategia. Estos ladrones piensan que los pequeños granjeros son presas fáciles. Les vamos a mostrar que no. Durante la semana siguiente, se prepararon. Samuel les enseñó lo que sabía sobre posiciones defensivas, campos de fuego, tácticas de emboscada. Pusieron guardias, organizaron patrullas, crearon sistemas de señales con reflejos y humo, convirtieron una colección de granjas dispersas en una red coordinada. Los ladrones llegaron un jueves. 9 jinetes, bien armados, confiados, golpearon la granja Thompson al amanecer, esperando un botín fácil. En cambio, encontraron resistencia organizada. Disparos de múltiples direcciones. Hombres que sabían lo que hacían. Los ladrones retrocedieron. Confundidos. 3 heridos. Lo intentaron de nuevo esa noche en el lugar Carter. Mismo resultado. Fuego coordinado. No presas fáciles. Perdieron otro hombre. Al cuarto día, vinieron por la granja de Samuel. Los 5 ladrones restantes, furiosos ahora, determinados a dar un ejemplo. Samuel estaba preparado. Los ladrones se acercaron desde el oeste al mediodía, dispersos, cautelosos. Habían aprendido de los encuentros previos. No más cargas fáciles. Cazaban ahora, moviéndose con cuidado por los robles dispersos y salientes rocosos. Samuel los observó desde su colina, la misma donde había disparado a Vance meses atrás. El rifle de largo alcance descansaba sobre el soporte de piedra, cargado y listo. Pero no estaba solo esta vez. Finn estaba posicionado 60 yardas a su derecha con un repetidor. 3 granjeros más en posiciones a la izquierda. Habían aprendido de Samuel. Fuego cruzado, altura, paciencia. Los ladrones alcanzaron el terreno abierto frente a la casa de Samuel. Su jefe, un hombre de rostro duro con mandíbula marcada, gritó: Harlan, sabemos que estás ahí. Sabemos que eres el que organiza a estos labradores de tierra. Sal y enfréntanos como hombre o quemamos todo lo que tienes. Samuel no respondió. Solo observó a través de sus miras, siguiendo el avance. 550 metros, larga distancia para la mayoría de rifles, fácil para el de largo alcance.
El jefe estaba expuesto, sentado en su montura en terreno abierto, objetivo perfecto. Pero Samuel dudó. Estos no eran la banda de Vance. No habían quemado su cobertizo personalmente, no lo habían amenazado directamente. Eran criminales, sí, ladrones, y probablemente asesinos. ¿Pero era eso suficiente para justificar lo que estaba por hacer? El jefe sacó una antorcha de su bolsa, la encendió. Última oportunidad, Harlan. Salo empezamos a quemar. Eso lo decidió. No estaban aquí para negociar, no para robar y irse. Estaban aquí para destruir, aterrorizar, dar ejemplos. Igual que Vance. Igual que todo tirano que pensaba que la fuerza les daba derecho a tomar lo que querían. Samuel exhaló despacio, asentó la imagen de mira, presionó el gatillo. El rifle de largo alcance tronó. El jefe se inclinó hacia atrás de su montura, muerto antes de tocar el suelo. Los otros ladrones se dispersaron, gritando, confundidos. Finn y los otros granjeros abrieron fuego con sus repetidores. No tan potentes como el rifle de largo alcance, pero efectivos a esta distancia. Proyectiles levantaron tierra alrededor de los ladrones. El caballo de uno cayó. Otro ladrón recibió un disparo en el muslo. Los ladrones restantes rompieron, giraron sus monturas y cabalgaron duro hacia refugio. Samuel recargó, siguió a uno, disparó de nuevo. El cartucho 45-70 acertó al fugitivo en la espalda, matándolo al instante. 4 restantes ahora. 3. Desaparecieron en los árboles, reagrupándose. Por 15 minutos, nada. Solo silencio y el olor a pólvora. Luego disparos del este, los ladrones intentando flanquearlos. Pero los granjeros lo habían anticipado, más hombres posicionados allí. Más disparos. Los ladrones atrapados en una red que no habían visto venir. Al mediodía, terminó. 5 ladrones muertos, 3 capturados, 1 escapó a las colinas. Los granjeros sin bajas. Victoria total. Esa noche, se reunieron en la casa de Samuel. Finn levantó una taza de metal con té en saludo. Por Samuel Harlan, el hombre que nos enseñó a resistir. Los otros repitieron el brindis. Samuel lo aceptó con un asentimiento, pero no dijo nada. Estaba pensando en los hombres que había matado. 5 ahora en 7 meses. 5 seres humanos borrados de la existencia porque habían tomado malas decisiones y Samuel decisiones más duras. ¿Estás bien?, preguntó Finn suavemente. No, dijo Samuel honestamente. Pero lo estaré eventualmente. La noticia se corrió rápido por la zona. Los granjeros del distrito Silver Creek se habían coordinado, habían repelido ladrones, habían matado o capturado a la mayoría de una banda que había aterrorizado la región por meses. Los pequeños granjeros ya no eran presas fáciles. Habían aprendido a resistir, a cooperar, y habían aprendido de Samuel Harlan, el viejo cazador de bisontes que había matado a Vance Colton con un disparo a 220 metros. Samuel se convirtió en una leyenda local. La gente lo señalaba en el pueblo, contaba historias sobre sus habilidades de tiro, exageradas, por supuesto. Para cuando las historias circularon, Samuel disparaba a hombres a 1.5 kilómetros, matando bandas enteras solo. Lo odiaba. Odiaba la atención. Odiaba ser visto como un héroe cuando se sentía nada más que un viejo asesino que había tenido suerte. Pero la atención tenía una ventaja. Mantenía los problemas lejos. Criminales y magnates ganaderos daban amplio espacio al distrito Silver Creek. Nadie quería enredarse con los granjeros coordinados. Nadie quería enfrentar al viejo con el rifle de bisontes. El distrito se volvió conocido como un mal lugar para causar problemas. Y gradualmente la paz se asentó sobre la tierra. Samuel volvió a sus rutinas, granjeando, manteniendo su propiedad, manteniéndose solitario. Se unió al grupo de granjeros que habían formado, asistió a reuniones, ofreció consejo cuando se lo pedían, pero mayormente se quedó en su tierra, observando las estaciones pasar, contando los años que le quedaban.
Su hijo lo sorprendió una primavera visitando desde Nueva York con sus 3 hijos, los nietos de Samuel, a quienes nunca había conocido. Sofía tenía 9, inteligente e inquisitiva. Noah tenía 7, tímido pero calentándose tras unos días. Se quedaron 3 semanas y Samuel les mostró la granja, les enseñó a montar, les contó historias de los viejos tiempos, historias cuidadosamente editadas. Los niños no necesitaban saber de la violencia, de las muertes, de la carga que su abuelo llevaba. Su hijo Alexander era mayor ahora, 37, con plata en su cabello castaño. Lo observaba con mirada pensativa. La última noche de su visita, tras dormir los niños, se sentó con él en el porche. Oí lo que pasó, dijo suavemente. Con Vance Colton, con los ladrones. Las historias llegaron hasta Nueva York. Samuel no dijo nada. Solo miró la llanura oscureciéndose. ¿Eran ciertas?, preguntó Alexander. ¿Realmente mataste a todos esos hombres? A algunos, dijo Samuel. No tantos como dicen las historias. Pero suficientes. ¿Por qué? Nunca fuiste un hombre violento. Te recuerdo tan gentil cuando era pequeño. Tan paciente. Aún no soy un hombre violento, Alex. Pero soy un hombre que no se deja empujar, que no deja que tiranos tomen lo mío. Tu madre y yo construimos esta granja de nada. 42 años de trabajo. No la entregaré porque alguien cree ser más fuerte que yo. Alexander estuvo callado un momento. ¿Lo lamentas? Samuel consideró. Lamento que me obligaran a hacerlo. Lamento que la violencia fuera necesaria, pero no lamento haberme defendido. No lamento estar aquí aún. Lo miró. No me disculparé por sobrevivir, Alex. La vida es dura aquí afuera. Siempre lo ha sido. Y a veces sobrevivir significa hacer cosas duras. Extendió la mano y tomó su palma. Lo entiendo. Y estoy orgulloso de ti, padre. Orgulloso de que estés aquí aún, resistiendo. Tras irse Alexander y los niños, Samuel sintió la soledad más aguda que antes. La casa parecía más vacía, el silencio más profundo. Tenía 76 ahora. ¿Cuánto tiempo le quedaba? ¿4 años? ¿8? No muchos de todos modos. ¿Y qué haría con ese tiempo? ¿Solo existir? ¿Esperar la muerte? Decidió hacer más. Comenzó instruyendo a granjeros jóvenes, no solo tácticas y tiro, sino todo. Cuidado de ganado, control de agua, supervivencia en sequía, el conocimiento acumulado de 42 años. Hombres de mitad de su edad venían a aprender de él. Encontró propósito en eso, significado. El rifle de largo alcance quedó bajo las tablas, sin usar. Samuel esperaba que se quedara allí, esperaba no necesitarlo nunca más. Pero lo mantenía conservado, listo porque la frontera estaba cambiando, volviéndose más civilizada. Pero aún no estaba domesticada. Tal vez nunca lo estaría, y un hombre necesitaba estar preparado. Pasaron 3 años calmados. Luego 4, las articulaciones de Samuel dolían más por las mañanas. Su visión no era lo que había sido. Se movía más lento, se cansaba más fácil. La edad lo alcanzaba, y no había forma de resistirla. Pero aún estaba aquí, vivo, trabajando su tierra. En una noche fría de diciembre, Finn cabalgó con noticias. Pensé que debía saber, Samuel. Blanwed escapó de la cárcel territorial hace 4 días. Mató a un guardia. Está huyendo. Samuel sintió frío extenderse por su pecho. Viene aquí. No sé, pero si lo hace, querrá venganza por su hermano, por Vance, por todo. Entonces estaré preparado, dijo Samuel simplemente. Finn parecía preocupado. No puedes enfrentarlo solo, Samuel. Déjanos ayudar. Nos coordinaremos. No. La voz de Samuel era firme. Esto es personal entre él y yo. No pondré a nadie más en riesgo. Samuel, dije que no, Finn. Lo aprecio, pero esto es mío. Finn se fue a regañadientes.
Samuel entró, levantó las tablas y desenrolló el rifle de largo alcance, lo limpió completamente, insertó 6 cartuchos, lo posicionó cerca de la entrada. Luego se preparó para esperar. Si Blan venía, vendría pronto. El invierno se instalaba. Un hombre huyendo no esperaría mucho. 4 noches después, Samuel despertó al olor de humo. Se levantó al instante, tomando el rifle de largo alcance. Por la ventana, vio llamas. No su cobertizo esta vez, sino su pila de grano. Y de pie en la luz del fuego, recortado contra las llamas, una figura familiar. Blan Wade. Mayor ahora, más duro con la palidez de prisionero y mirada de asesino. Harlan, gritó Blan. Sal. Hora de ajustar cuentas. Samuel revisó la carga del rifle de largo alcance. 6 cartuchos, suficientes. Abrió la entrada y salió al porche, rifle en mano. Hola, Blan. Me quitaste todo, viejo. Mi hermano, mi jefe, mi libertad. 4 años en ese pozo. 4 años pensando qué haría al salir. La palma de Blan cerca de su revólver. Ahora estoy aquí y uno de nosotros no se va vivo. Samuel en su porche, el rifle de largo alcance pesado en sus palmas. 79 años ahora. Más lento que antes. Más débil, pero aún peligroso. Aún capaz. No tienes que hacer esto, Blan. Podrías irte. Empezar de nuevo en algún lugar. Dejar el pasado enterrado. Blan rió amargamente. Empezar de nuevo. Soy un convicto escapado. Un asesino. No hay empezar de nuevo para mí. Solo venganza. Solo hacerte pagar por lo que tomaste. No tomé nada que no te trajeras tú mismo. Entraste en mi tierra, quemaste mi cobertizo, amenazaste mi vida. Me defendí. Eso es todo. Mataste a mi hermano. La voz de Blan se quebró. Lo abatiste como a un perro. Harlan era todo lo que tenía, y lo tomaste. Harlan tomó su decisión. Igual que Vance. Igual que tú. Las acciones tienen consecuencias, siempre las tienen. Entonces enfrenta las tuyas. Blan sacó, su palma relampagueando a su revólver. Era rápido. La cárcel no lo había lentificado. El arma salió de la funda y empezó a subir. Pero Samuel había pasado 52 años disparando bisontes, apaches, objetivos a distancias imposibles. La memoria corporal tomó control. El rifle de largo alcance subió, se asentó, disparó, todo en un movimiento fluido. El cartucho 45-70 acertó a Blan en el centro, levantándolo de sus pies y arrojándolo hacia atrás. Aterrizó duro, el revólver sin disparar cayendo de su palma. Samuel caminó despacio, el rifle aún listo, pero no era necesario. Blan estaba muriendo, sangre extendiéndose oscura por su pecho. No pensé que aún lo tuvieras en ti, jadeó Blan. Yo tampoco, dijo Samuel suavemente. Pero supongo que algunas cosas nunca se pierden. Buen disparo, viejo. Blan tosió sangre. Buen disparo. Murió allí en la luz del fuego, mirada abierta, mirando nada. Samuel se paró sobre él, sintiéndose antiguo, exhausto y triste. Este era el 6º hombre que había matado. El último, esperaba, absolutamente el último. Enterró a Blan en el límite de su propiedad. Tumba sin marca. Sin ceremonia, solo tierra y piedra y silencio. Luego apagó el fuego en la pila de grano. No mucho daño esta vez. Lo atrapó temprano, volvió adentro, limpió el rifle de largo alcance, lo envolvió en tela encerada, lo puso de vuelta bajo las tablas. A la mañana siguiente, cabalgó al pueblo y le contó al marsal Fletcher lo que había pasado. Fletcher suspiró, escribió un reporte, lo marcó como legítima defensa. Otro convicto escapado muerto durante comisión de un crimen. Caso cerrado. Nadie extrañaría a Blan Wade. Nadie lo lloraría, pero Samuel lo hizo en cierto modo. No por Blan específicamente, sino por lo que representaba. Otro joven muerto.
Otra vida desperdiciada. Otro ciclo de violencia completado. ¿Cuándo terminaría? ¿Cuándo la frontera sería lo bastante civilizada para que los hombres no tuvieran que matar para conservar lo suyo? Tal vez nunca. Tal vez ese era el precio de vivir aquí afuera. El costo de la libertad, la carga de la tierra. Samuel Harlem vivió otros 4 años tras matar a Glenn Wade. 4 años de granjeo, instrucción, observando el área cambiar. El tren llegó en 1884, trayendo más habitantes. Los pueblos crecieron. Se construyeron escuelas. La ley se estableció más. La frontera salvaje se domesticaba lentamente. Samuel nunca tocó el rifle de largo alcance de nuevo. Lo dejó bajo las tablas donde quedó hasta el final. Murió pacíficamente en su sueño en la primavera de 1886, a los 83 años. Finn lo encontró 3 días después, acostado en su cama, pareciendo pacífico como un hombre que finalmente había depuesto sus cargas. Lo enterraron en su granja en la colina con vista a su tierra. Alexander vino de Nueva York con su familia. El grupo de granjeros asistió. Medio distrito apareció. Hablaron del coraje de Samuel, su instrucción, su rol en traer paz a la región. Lo llamaron héroe. Pero Samuel habría rechazado ese título. Nunca se vio como héroe. Solo un hombre intentando sobrevivir. Un hombre que hizo lo necesario, ni más ni menos. Un hombre que cargó la carga de la violencia para que otros no tuvieran que hacerlo. Finn dio el elogio. Samuel Harlem era mi amigo. Me enseñó cómo salvaguardar mi tierra, cómo resistir a tiranos, cómo ser fuerte sin ser cruel. Mató hombres, 6 que yo sé, quizás más. Pero cada uno en defensa. Cada uno justificado. Nunca buscó violencia, nunca se glorificó en ella. Era solo un hombre que no se dejaba empujar. Y en este país en esta época, eso marcó toda la diferencia. Tras el servicio, Alexander encontró el rifle de largo alcance bajo las tablas. Lo sostuvo, sintiendo su peso, entendiendo lo que representaba. El poder de su padre, su determinación, su disposición a hacer cosas duras. Consideró quedárselo, pero decidió no. En cambio, lo donó al grupo histórico del distrito con una placa. Rifle de largo alcance para bisontes, perteneció a Samuel Harlan, usado en defensa de los granjeros del distrito Silver Creek, 1881 a 1882. Símbolo del espíritu fronterizo, no violencia por sí misma, sino poder al servicio de la justicia. El rifle está en esa exhibición aún, un recordatorio de una época cuando la ley era incierta. Cuando la supervivencia requería más que buenas intenciones, cuando viejos con habilidades antiguas tenían que convertirse en guerreros una última vez para proteger lo que habían construido. La granja de Samuel pasó a Alexander, quien la vendió a una joven familia. Aún la trabajan hoy. El cobertizo que Samuel reconstruyó con sus vecinos aún está. La tierra aún produce ganado y grano. Y a veces tarde en la noche, la gente dice que siente algo vigilando el lugar. Algo paciente y cuidadoso. Algo que no se deja empujar. Tal vez es solo el viento. Tal vez imaginación. O tal vez es el espíritu de un viejo cazador de bisontes que aprendió que a veces el disparo más duro no es el más lejano. Es el que esperas nunca tener que hacer. El que haces de todos modos porque no hay otra elección. El que te mantiene vivo pero cuesta un pedazo de tu alma. Samuel Harlem entendió ese costo, lo pagó voluntariamente, y construyó algo duradero encima. Eso es lo que lo hizo héroe, lo creyera o no. No el matar, el sacrificio, la carga que llevó para que otros vivieran en paz. Esa es la verdadera historia del viejo con el rifle de bisontes. No un cuento de gloria, sino de deber. No celebración de violencia, sino aceptación de su necesidad. Una historia dura para tiempos duros. Una historia fronteriza. Una historia americana. Y ahora es tuya para recordar. Gracias por escuchar esta narrativa de valentía y supervivencia en la frontera de Texas. Si disfrutaste esta historia de un viejo cazador de bisontes defendiendo su tierra contra quienes querían quitársela,
por favor dale like a este video y suscríbete a Winds of Thor para más narrativas poderosas del oeste. Te traemos historias de honor, sacrificio y la fuerza para mantenerse firme cuando el mundo intenta empujarte. Hasta la próxima, que tu puntería sea certera y tu resolución inquebrantable. Cabalga seguro, amigos. Las acciones tienen consecuencias, siempre las tienen. Fuerza al servicio de la justicia.